Los 100 primeros días de gobierno de una administración son considerados tradicionalmente como claves para definir hacia dónde va esta administración y qué decisiones va a poder tomar y qué tanto va a poder construir capital político. Creo que podemos decir que Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha logrado construir una gran base de apoyo social y también se ha encontrado con algunas realidades de que los mercados no necesariamente son lo mismo que la popularidad o que las decisiones al frente del gobierno no son tan automáticas, tan fáciles de tomar como quizá parece desde la oposición. Tengo conmigo a Mariel Ibarra. ¿Cómo estás, Mariel? Editora en jefe de política de Grupo Expansión. Gracias por invitarme. Y a José Manuel Martínez, que es el editor en jefe de los temas económicos y de negocios en Expansión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Alberto. Mariel, ¿qué explica esta popularidad del presidente López Obrador? Bueno, yo creo que son varios factores. En principio me gustaría retomar la última encuesta que salió ayer publicada por el diario El Financiero, 78% de aprobación. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos aprueban las acciones o lo que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es impresionante. Ellos referían que solamente Carlos Salinas de Gortari había tenido esos niveles de popularidad. Además, el personaje, ¿no? No, el contraste. El contraste, claro. Y bueno, incluso hay un dato que me gustaría resaltar. El 82% votaría nuevamente a favor de Andrés Manuel López Obrador si hoy fuera el referéndum que él está planteando en 2 años. Entonces, ¿qué lo explica? Yo creo que son varios factores. Uno, el presidente siempre tiene muy claro que tiene que alimentar la base social que lo llevó a tener la votación que tuvo en las elecciones pasadas. ¿Y cómo hace esto? Va a los estados. Él es un presidente que está viajando mucho a los estados, haciendo giras, hace mítines, tiene el contacto directo con la población y, por supuesto, evidentemente que, por cierto, no les ha ido nada bien a los gobernadores en esos mítines, porque justamente los hace así. Tú ves los eventos que hace Andrés Manuel López Obrador en los estados y son actos de campaña. Son las mismas promesas, las cosas que decía en campaña las sigue diciendo como presidente. Entonces tenemos un presidente en campaña. Tenemos un presidente en campaña permanente y prometiendo las mismas cosas que incluso ya están pasando. Hablo de pensión a adultos mayores. Ahora ya está yendo a entregar las cosas que prometió, ¿no? Y que le dan una gran base social. Pero hay algo más, ¿no? Porque 80% va más allá de esa base social. Claramente también las clases medias están contentas con lo que está pasando, ¿no? Sí, y además ha sabido tener una muy buena comunicación. Hay muchos... podría ser muy criticable esta forma de comunicar y de llegar a la gente todos los días, las mañaneras, todos los días, 7 de la mañana, hora y media, hora 40 minutos en promedio, las mañaneras. Y es que eso te pone en los medios y en la boca de todo el mundo. Quien no te quiere escuchar, te tiene que escuchar porque todos están hablando de lo que está diciendo el presidente y está poniendo la agenda día a día. Entonces, eso es muy efectivo. Claro. Manolo, ahora bien, todo este apoyo interno no necesariamente se refleja con un apoyo internacional y de los inversionistas y del mercado, ¿no? Claro, porque las visiones son muy diferentes. Mientras evidentemente el soporte social que tiene Andrés Manuel López Obrador ve que hay iniciativas que pueden beneficiarles hacia futuro o que incluso ya les están beneficiando con los apoyos, los inversionistas ven otra cosa y ven ellos cuál puede ser el riesgo para las inversiones. Y hay datos, evidentemente todavía muy pocos, que nos hablan de cómo está la economía en estos primeros 100 días. Que si bien Napoleón en Waterloo logró mucho al organizar su ejército, todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene varios huecos que tiene que ir tapando. La economía mexicana viene en un proceso de desaceleración, evidentemente heredado de la anterior administración, por factores internos y también por factores externos. Pero ya en diciembre vimos una caída de la economía mexicana en un 0.4% respecto a noviembre. Y para el último trimestre del año pasado vimos también un desempeño mucho menor de la economía que llevará a crecer mucho menos de lo que se estaba estimando por parte de la actual administración. El principal factor es que hay una desaceleración tanto en la industria como en el consumo de los mexicanos. Es decir, podemos ver que hay un optimismo en que va a ir en los próximos 12 meses bien la economía particular de cada una de las familias, pero los datos de ventas de automóviles, los datos de ventas de tiendas departamentales y de autoservicio indican que allá hay una desaceleración. No es fuerte todavía, pero los pronósticos, que hablaremos un poquito más adelante de ellos, no son muy halagüeños. Ahora bien, ¿qué herramientas tiene el gobierno para dar la vuelta? ¿Existen estas herramientas? Por supuesto. Lo que más ha afectado a los inversionistas es el cambio que se está dando sobre las principales empresas estatales. Es decir,
Pemex, por ejemplo, que su mayor negocio es la exploración, la producción y la exportación de crudo. Que digamos que es lo que te deja más dinero por cada peso que Claro, inviertes, ¿no? porque además Pemex aporta el 20% de los recursos federales que servirán para todos estos programas de apoyo. Ese giro que está dando de ser un país productor y exportador de petróleo a ser un país productor para consumo interno y refinarlo es el mayor nerviosismo que causa entre los inversionistas, porque se está dirigiendo a un negocio que no es tan rentable como la exportación, como la exploración, exportación de crudo. Claro, eso es un tema y que afecta a las finanzas públicas. Mariel, ahora bien, también hay un punto importantísimo. Este presidente no solo es el que más apoyo tiene, creo que en el sector político ha logrado consolidar un control, un poder insólito en nuestra democracia reciente, ¿no? Lo que hemos visto es que en estos 100 días el presidente ha sabido ejercer su presidencialismo. O sea, estamos en un régimen presidencialista, pues lo ha sabido ejercer muy bien, con mucho rigor, evidentemente en materia política, ¿no? Es decir, es un presidente que ha sabido tomar, él lo dijo alguna vez, tengo las riendas del poder, aunque hay algunos analistas políticos que dicen que no lo es tanto, que incluso con el PRI se tenía evidentemente más el poder concentrado que lo que está haciendo Andrés Manuel. Y bueno, hemos visto incluso algo que ha sido favorable en las últimas semanas, que fue la aprobación de la Guardia Nacional por unanimidad en el Senado y por casi unanimidad en la Cámara de Diputados, solo una diputada votó en contra, diputada independiente, y entonces esto hace recuperar la confianza incluso de las organizaciones sociales que venían también muy fuertes en contra de Andrés Manuel. Pero también... Creo que eso fue una votación que no salió como quería el presidente, no salió pero su que guardia. Curiosamente le ha dado muchísima más fuerza y le ha dado mucha más credibilidad ante la sociedad. Totalmente. ¿No? La Guardia Nacional nace con una legitimidad política increíble. Todas las fuerzas políticas avalando al nuevo cuerpo de seguridad que tratará en 5 años de darle paz o de pacificar al país, como dice el presidente. No, vamos a ver, es un gran reto. Y es una decisión de todos los partidos votados por toda la sociedad. Todos los partidos. Hace un momento mencionabas el otro tema que ha centrado gran parte de la atención, que es el tema del huachicol. Sí, por primera vez estamos viendo que funciona de manera integral o que las dependencias se están juntando para atacar el crimen de manera integral. Una respuesta fue esta, justo la del robo de hidrocarburos, que finalmente vemos que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sirve para algo, existe, porque no, a pesar de que se tenía, no se había ocupado para atacar al crimen organizado en sus finanzas, que es donde les duele y que es donde se les puede apretar, ¿no? Irlo cercando. Sí, yo creo que lo que hemos visto en estos 100 días también son muchas decisiones en las cuales, pues yo creo que lo que es la curva de aprendizaje, ¿no? De decisiones que quizá no se miden las consecuencias o no se mide el marco legal, quizá un gabinete muy entregado a complacer al presidente y quizá faltando un poquito a su obligación de hacer contrapeso en algunos casos, ¿no? Claro, se han sido claroscuros. Evidentemente hay situaciones muy importantes y que pueden ser muy benéficas a largo plazo. El combate a la corrupción en la forma que se está haciendo quizá no fue tan planificado en las acciones. Claramente no fue planificado, pero fue muy eficaz. Pero evidentemente ayuda. Digo, el huachicol representa 5% de las ventas totales de Pemex, pero es un delito y hay que atacarlo, evidentemente. Es un mensaje, yo creo que 60,000 millones de muy pesos, positivo, ¿no? Más o menos 60,000 millones de pesos. Hay que atacarlo sin duda, pero son 5% de las ventas. Quizá antes por eso bateaban ese bote, digamos, porque no era muy representativo y hay otras salidas de recursos que son mucho más importantes. Pero evidentemente es un delito y hay que atacarlo. Y eso en cualquier país desarrollado donde se buscan inversiones es muy aplaudido. También creo que se está enfocando el gobierno en las equivocadas. No sé. Evidentemente bajar los costos administrativos y hacerlos más competitivos o equitativos es muy bueno. La política neoliberal de Andrés Manuel, de reducir claro, el Estado, ¿no? De reducir, exactamente, pero también, y es una percepción con cada acción que lleva, es que creo que le falta un análisis de fondo a cada una de las acciones que lleva. Es decir, cortar de rasero salarios, cortar de rasero los apoyos a organismos no gubernamentales que tienen una presencia que el Estado no puede realizar, como el combate o la prevención del VIH, las instancias infantiles, es decir, hay aspectos que el Estado no está presente y que de pronto los cortan sin un análisis profundo de qué es lo que va a suceder. Sí, yo tengo la sensación de que hubo decisiones de escopetazo, ¿no? Totalmente. Hay que recortar, hay que buscar ahorros para poder cumplir mis promesas sociales. Claro, estas decisiones de bote pronto tienen un efecto que tiene un costo a final de cuentas para la sociedad, ¿no? Evidentemente, en costo de capacidad técnica, de errores, o sea,
y el tema de estancias infantiles o el tema que sean programas chiquitos. O sea, en realidad estamos hablando de lo que está creando titulares en los periódicos de los errores de recorte de presupuesto. En realidad son temas chiquitos, pero son de enorme impacto en las familias, ¿no? Claro. Es un tema ahí que yo creo que hay que ver qué va a hacer el gobierno con estos. Y lo vemos también en los números. Si bien ha sucedido una disminución del gasto gubernamental interesante en las cifras de finanzas públicas de enero, también vemos que se va a enfrentar a una realidad que es terrible. La recaudación del IVA en enero cayó 12%. Es una barbaridad. Y eso significa que el consumo precisamente se está retrayendo. Hay gente que está consumiendo menos por una u otra razón y por lo tanto hay menores ingresos en las finanzas públicas. ¿Qué salvó en enero? El impuesto especial sobre producción y servicios, es decir, el impuesto a las gasolinas principalmente. O sea, porque eso no lo han movido. Ha aumentado el precio de las gasolinas, sobre todo en la primera quincena de febrero y sigue aumentando, pero la política ha sido mantener ese impuesto y eso ha logrado mayor recaudación. Pero en términos generales, la recaudación ha sido menor. Entonces, esos números son los que creo va a ir empezando a analizar para ver cómo precisamente puede mantener la recaudación en los niveles que ellos esperan para poder seguir con todos estos programas sociales. La pregunta yo creo que es, Andrés Manuel mostró en el pasado ser un gran político, pero aparte como administrador en la Ciudad de México, claramente era un político pragmático. Una vez que está tomando decisiones, ¿volveremos a ver ese Andrés Manuel pragmático? Dicen muchos. ¿Tú qué piensas que sí? Yo creo que va a ser muy interesante también ver en los próximos meses, en el próximo año, cómo la oposición, después del letargo de nos dieron con todo y tuvimos los peores niveles de votación, cómo comienza nuevamente a salir. Estamos ante el PRI, que se va a renovar. Vamos a ver ahí cómo se van a renovar y todo esto. Pues el PAN y una oposición interesante que se está fraguando el Movimiento Ciudadano. Vamos a ver cómo lo hacen y a lo que me refería yo antes era también cómo le da la vuelta a estas grandes decisiones como la cancelación del aeropuerto y en donde los organismos internacionales, la IATA, que acaba de decir, bueno, es que ya se tomó la decisión, pero sigue habiendo un problema en las decisiones que están tomando en esto, ¿no? En este tipo de, en los aeropuertos, en que funcionen los 3 aeropuertos, ¿no? Lo mismo, pragmático, ¿podemos ver un político pragmático? Yo espero que cambie ciertas decisiones que ha tomado al momento y será un poco obligado también por el razonamiento que están tomando organismos como el Fondo Monetario Internacional y los que no le gustan, que son neoliberales. Pero cuando hay coincidencias en opiniones, tienes que analizarlas. Las 3 principales agencias calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, coinciden en que el plan de rescate para Pemex no es el adecuado. Y no puedes cerrarte esas opiniones. Los analistas, el consenso de los analistas, y hemos visto como Fondo Monetario Internacional, los bancos en México, JP Morgan, Goldman Sachs, coinciden en que México no va a poder crecer este año más de 2%. Y hay quienes se van hasta abajo y creen 1.1%, lo cual sería el menor crecimiento desde hace más de 6, 7 años. Entonces, esto para cualquier jefe de Estado, presidente, estadista, tendrían que ser información muy relevante. Eso te pone en riesgo la gobernabilidad. Claro, evidentemente. Evidentemente. Tiene a su favor, por ejemplo, que la inflación, aunque baja de 4%, está controlada. Y de pronto nos escandalizamos con medio punto porcentual. Pero eso a la gente, aunque muchos evidentemente sufren porque los agropecuarios de pronto suben mucho más, eso tiene quizás un poco más tranquila a la gente ahorita. Cuando veamos que hay mayor desempleo, que hay escasez de recursos, que sigue el problema de los precios de las gasolinas o desabasto, es cuando quizá ya la gente empieza a tomar más conciencia de la situación real en la que estamos. No, y yo creo que un presidente pragmático, por lo que se caracteriza, es por oler eso, y Totalmente. Yo creo que el presidente López Obrador es una persona de estómago, o sea, de que lee muy bien, tiene muy bien el feeling de la sociedad. Y yo creo que antes de pasar por eso, puede que veamos un cambio en alguna de las políticas que quizá están... O en alguna de las secretarías o empresas. Muy bien, gracias Mariel, gracias José Manuel. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que vamos a ver mayor pragmatismo por parte de la administración ante un contexto internacional mucho más complicado. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Aquí los esperamos en ADN 40, lunes y jueves, 6:45. Gracias.